Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería Mochis, Unidad Regional Norte. Unidad de Aprendizaje, Enfermería del Adulto Mayor. Actividad 1. Video de procedimientos de laboratorio, signos vitales en el adulto mayor. Asesor, Espinosa Escobosa, Alejandra. Estudiante, Eras Castro, Carla Daniela. Del grupo 4-3, Los Mochis, Sinaloa, a octubre del 2020. Toma de presión arterial. Se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguito hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial, el vaso se colapsa y el flujo se detiene, no auscultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo en el vaso se restaura, originando unos ruidos característicos de flujo turbulento, que progresivamente pasa a flujo laminar, lo que permite el cálculo de las presiones sistólica y diastólica. Los ruidos que permiten dichos cálculos se conocen como fases de Korotkov. Los objetivos de este procedimiento son valorar el estado de salud o enfermedad, ayudar a establecer un diagnóstico de salud y proporcionar los conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial del paciente. El equipo y material que se necesita es un baumanómetro, estetoscopio, hoja para registro y un bolígrafo. Procedimiento. Primero valoraremos el estado físico del paciente para elegir la zona de toma de la presión arterial. Después, nos vamos a asegurar, antes de realizar la medición, de que el paciente no haya realizado ningún tipo de ejercicio físico previo ni haya sufrido ninguna alteración emocional. Después adecuaremos el tamaño del manguito a la estructura anatómica del paciente. Comprobaremos el buen funcionamiento del baumanómetro con manguito y verificaremos que el indicador del manómetro esté en 0. Comprobaremos también que el manguito esté totalmente desinflado. Después informaremos al paciente de la técnica que le vamos a realizar. Colocaremos al paciente en decúbito supino o en sedestación, ya que es la postura adecuada para realizar la medición. El brazo debe descansar sobre una superficie firme y encontrarse a mismo nivel que el corazón y sin ropa que lo comprima. Realizaremos después el lavado de manos. Colocaremos el manguito alrededor del brazo del paciente de forma que la bolsa hinchable esté directamente encima de la arteria braquial y que el borde inferior del manguito quede por encima de la fosa antecubital, entre unos 2.5 y 3 centímetros. Fijaremos el manguito sin ejercer una presión excesiva y después comprobaremos que el manómetro de presión funcione correctamente. Proseguiremos a colocar el estetoscopio. Vamos a palpar la arteria con la punta de los dedos y colocaremos la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar presión. Inflaremos el manguito rápidamente hasta que su presión sobrepase en 20 o 30 milímetros de mercurio. Después desinflaremos el manguito lentamente. Vamos a observar atentamente el manómetro. El primer sonido que se escuche marcará la presión sistólica. Vamos a seguir desinflando lentamente hasta que se dejen de escuchar los latidos. La cifra que marque en ese momento el manómetro será la presión diastólica. Vamos a retirar el manguito y desinflaremos completamente. Parámetros de la presión arterial en el adulto mayor. Se considera óptima si se encuentra por debajo de los 120 milímetros de mercurio sistólica y 80 milímetros de mercurio diastólica. Normal 120 al 130 sistólica y del 80 al 85 diastólica. Normal alta del 130 a 139 sistólica y del 85 al 89 diastólica. El grado 1 del 140 al 159 sistólica y del 90 al 99 diastólica. Grado 2 del 160 al 179 sistólica y del 100 al 109 diastólica. Grado 3 si resulta ser mayor a 180 milímetros de mercurio sistólica y mayor al 110 milímetros de mercurio diastólica. Toma de temperatura axilar. La temperatura es una magnitud física que expresa el nivel de calor que ostenta un cuerpo determinado, un objeto, un ambiente, entre otros. En tanto,
La misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones de frío y de calor. El objetivo de la toma de temperatura axilar es proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente. El equipo y material que se necesita es un termómetro clínico, gasas no estériles y guantes. Procedimiento. Primero lavaremos nuestras manos. Después explicaremos al paciente el procedimiento que vamos a realizar. Proseguiremos a colocar nuestros guantes. Vamos a comprobar que la axila esté seca. De no ser así, la secaremos con una gasa. Después vamos a bajar la columna de mercurio a 35 grados centígrados en forma ascendente y descendente. Luego colocaremos al paciente en el pliegue axilar el termómetro y colocaremos el antebrazo cruzado sobre el tórax. Una vez colocado el termómetro, vamos a esperar de 3 a 5 minutos para leer la temperatura. Retiraremos el termómetro sin tocar el bulbo. Vamos a leer la temperatura. Si es un termómetro de mercurio, lo vamos a colocar a la altura de los ojos para realizar la lectura. Anotaremos la temperatura en la gráfica de enfermería. Recogeremos el material utilizado y acomodaremos al paciente. Después lavaremos nuestras manos adecuadamente y limpiaremos el termómetro. Parámetros normales de la temperatura axilar. Esta se debe encontrar en un rango del 36.2 al 36.8 grados centígrados. Toma de frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es una onda pulsátil de la sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo, que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Su objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia del latido cardíaco y valorar el ritmo y volumen del pulso. El equipo y material que se necesita para realizar la toma de frecuencia cardíaca es un reloj con segundero, una hoja de enfermería, un bolígrafo y un estetoscopio. Procedimiento. Primero que nada, comprobaremos la identidad del paciente. Después explicaremos al paciente el procedimiento y el motivo del mismo y vamos a pedir de su colaboración. Situaremos al paciente en decúbito o sentado. Vamos a colocar la región o miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre una superficie firme. Vamos a proseguir a lavarnos nuestras manos. Para el pulso periférico, apoyaremos la yema del dedo índice y medio sobre la arteria y comprimiremos hasta sentir las pulsaciones. Percibiremos durante unos instantes los latidos antes de iniciar la contabilización. Después, vamos a contar las pulsaciones durante unos 15 segundos y después las multiplicaremos por 4. Por último, valoraremos al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso. Para el pulso apical, descubriremos el tórax del paciente. Colocaremos el estetoscopio sobre el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. Contaremos los latidos durante 60 segundos, observando al mismo tiempo el ritmo. Parámetros normales de la frecuencia cardíaca en el adulto mayor. No existe un valor estándar ni definitivo para todas las personas, pues dependiendo de varios factores, estas pulsaciones pueden ser mayores o menores. Habitualmente, el rango normal de una persona es de 60 a 100 latidos por minuto. Este ritmo cardíaco va a variar en función de la edad de la persona. Toma de frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante un minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración y una expiración. Su objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para determinar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de la misma. El equipo y material que se necesitará para tomar la frecuencia respiratoria es un reloj segundero, una hoja de registro, un bolígrafo y un estetoscopio. Procedimiento. Primero realizaremos un lavado de manos clínico. Después colocaremos el paciente en posición sedente o en decúbito dorsal. Es importante que la respiración sea contada sin que el paciente se percate de ello. Después observaremos al paciente y contabilizaremos las elevaciones de tórax y o abdomen durante 1 minuto. En caso de no poder contabilizar los movimientos torácicos a simple vista,
contabilizar la frecuencia poniendo la mano sobre el pecho del paciente o utilizar el estetoscopio en el tórax. Se observarán las características de la respiración como amplitud, ritmo, profundidad y sonidos respiratorios, así como también la coloración de la piel y las uñas. Desinfectaremos el cabezal del estetoscopio después de su uso con un algodón impregnado en un desinfectante intermedio. Por último, se anotará en la hoja de registro la frecuencia, regularidad y tipo de respiración. Parámetros normales de la frecuencia respiratoria en el adulto mayor. La frecuencia respiratoria normal en un adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto.